Capítulo 13. En esa misma ocasión estaban allí algunos que le contaron acerca de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de sus sacrificios. Y respondiendo, les dijo: ¿Pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? No, os digo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y propuso esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: Mira, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, le dice: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe alrededor de ella y ponga abono, y si da fruto en lo futuro, y si no, la cortarás. Y en uno de los sábados, estaba enseñando en una de las sinagogas, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años, y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día del sábado. El Señor entonces le respondió, y dijo: Hipócritas. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en sábado y lo lleva a brevar? Y esta, que es hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, ¿no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Y diciendo estas cosas, todos sus adversarios quedaban avergonzados, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que eran hechas por él. Decía entonces: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y lo echó en su huerto y creció, pero se convirtió en árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y una vez más dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer, y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y prosiguiendo hacia Jerusalén, pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando. Y uno le dijo: Señor, ¿son pocos los salvados? Él entonces les dijo: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el amo de casa se levante y cierre la puerta, aunque estando fuera comencéis a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, os responderá diciendo: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: En tu presencia comimos y bebimos, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero os dirá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seáis echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, y del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. En aquella hora se acercaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Les dijo: decid a aquella zorra: Mira, hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades, y al tercero termino. Pero me es necesario caminar hoy y mañana y pasado mañana, porque no le es posible a un profeta morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 14. Y aconteció que, al entrar él en casa de uno de los principales de los fariseos un sábado para comer pan, ellos lo observaban escrupulosamente. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Tomando Jesús la palabra, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Y tomándolo, lo sanó y lo despidió, y les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae una oveja o un buey en un pozo y no lo saca prontamente, en día sábado?
Y no pudieron replicar a estas cosas. Viendo entonces cómo escogían los primeros reclinatorios, propuso a los invitados una parábola, diciéndoles: cuando seas invitado por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y llegando el que te invitó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces, con vergüenza, comiences a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, pues, ve y reclínate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, muévete a un puesto mejor. Entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo. Porque todo el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Decía también al que lo había invitado: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten a su vez, y seas recompensado. Sino que, cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo estas cosas, uno de los que estaban juntamente reclinados a la mesa, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Él entonces le dijo: cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados: venid, que ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo: compré un campo y necesito salir a verlo, te ruego me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. Y otro dijo: me casé, por tanto no puedo ir. Y presentándose el esclavo, informó estas cosas a su señor. Enfurecido entonces el dueño de casa, dijo a su esclavo: sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá a los pobres, y a los mancos, y a los ciegos, y a los cojos. Luego dijo el esclavo: Señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el señor dijo al esclavo: ve por los caminos y senderos, y constríñelos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres invitados probará mi cena. Caminaban con él grandes multitudes, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y a la madre, y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminar, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. O que rey que marcha a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para abono es útil, y la echan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 15. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Y tanto los fariseos como los escribas refunfuñaban, diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido, hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros, y regresando a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. O que mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas, y les dice: alegraos conmigo, porque hallé la dracma perdida. Así, os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo,
partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danzas, se acercó a la casa. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo: Tu hermano se ha presentado, y tu padre ha sacrificado el becerro gordo, porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre, le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo: He aquí, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo, y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, y revivió, estaba perdido, y fue hallado. Capítulo 16. Decía también a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Y llamándolo, le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré, porque mi amo me quita la administración? Para cavar, no soy fuerte, y para mendigar, me avergüenzo. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Le dice: Toma tu cuenta y escribe 80. Y elogió el Señor al mayordomo de la injusticia, porque actuó sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y los fariseos, que son amantes del dinero, oían todas estas cosas, y lo ridiculizaban. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada, y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que caiga un trazo de letra de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada por el marido, adultera. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, y cada día hacía un banquete con esplendidez. Y un mendigo llamado Lázaro, había sido echado junto a su puerta, lleno de llagas, y deseaba ser saciado con lo que cae de la mesa del rico,
y aun los perros vienen y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran sima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros, no puedan, ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces, Padre, te ruego, pues, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique solemnemente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos llegara a ellos, se arrepentirán. Pero le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Capítulo 17. Dijo entonces a sus discípulos, es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera colgada al cuello una piedra de molino y lanzado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor, si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais al sicómoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar. Y os obedecería. ¿Y quién de vosotros, que tiene un esclavo labrando o pastoreando, cuando venga del campo, le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú. ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hagáis todo lo que os fue ordenado, decid, esclavos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Aconteció que al proseguir hacia Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y él era un samaritano. Respondiendo entonces Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Les respondió, y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, mirad. Porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces dijo a los discípulos, vendrán días cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, mirad, allí está. Mirad, aquí está. No vayáis ni sigáis. Porque como el relámpago que, al resplandecer, brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre. Pero primeramente es necesario que padezca muchas cosas, y sea rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre es revelado. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos, y el que en el campo, igualmente, no se vuelva a lo de atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure preservar su vida, la perderá,
y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. E interviniendo, le dicen, ¿dónde, Señor? Él entonces les dijo, donde esté el cadáver, allí también serán reunidos los buitres. Capítulo 18. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer, diciendo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad, y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas, se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia, no sea que viniendo de continuo me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios, no hará ciertamente justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, y no será paciente con ellos. Os digo que con presteza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo estas cosas, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo, será enaltecido. Le presentaban también los niñitos para que los tocara. Y al verlo, los discípulos lo reprendían. Pero Jesús los llamó, diciendo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Cierto dignatario le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. Conoces los mandamientos, no adulteres, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a la madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, luego de oírlo, le dijo, aún te falta una, vende todo cuanto tienes y reparte a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Cuando él oyó estas cosas, se entristeció mucho porque era rico en gran manera. Y viéndolo Jesús, dijo, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y dijeron los que oyeron, ¿quién, pues, puede salvarse? Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros, habiendo dejado lo nuestro, te seguimos. Él les dijo, de cierto os digo que nadie hay que dejó casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que ciertamente no reciba muchas veces más en este tiempo, y en la era que viene, vida eterna. Y tomando consigo a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, y será ridiculizado y afrentado y escupido, y después de azotarlo lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos nada entendieron de estas cosas, y esta palabra estaba encubierta de ellos, y no entendían lo dicho. Aconteció que al acercarse él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que pasaba un gentío, preguntaba qué sería aquello. Y le informaron, está pasando Jesús el Nazareno. Entonces gritó, diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, y ordenó que le fuera traído, y al acercarse, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y lo seguía glorificando a Dios. Y al ver aquello,
Todo el pueblo dio alabanza a Dios. Capítulo 19. Y habiendo entrado, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, así que se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y él se apresuró a bajar, y lo recibió con regocijo. Pero al verlo, todos murmuraban, diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy vino la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando ellos oyendo estas cosas, al proseguir, dijo una parábola, por estar él cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado inmediatamente. Dijo pues: cierto hombre de noble nacimiento partió para un país lejano a recibir para sí un reino, y regresar. Y llamando a 10 de sus esclavos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían, y enviaron tras él una delegación, diciendo: no deseamos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Después de recibido el reino, al volver, sucedió que ordenó llamar ante él a aquellos esclavos a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto ganó cada uno. Llegó el primero, diciendo: Señor, tu mina produjo 10 minas. Le dijo: bien hecho, buen esclavo. Por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo, diciendo: Señor, tu mina produjo 5 minas. También dijo a este: sé tú también sobre 5 ciudades. Y el otro llegó, diciendo: Señor, aquí está tu mina, que tenía guardada en un pañuelo, porque te temía, pues eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Le dice: mal esclavo, de tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que soy hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero a una mesa de cambio, y al venir yo, lo recibiera con ganancia? Y a los presentes les dijo: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene le será dado, pero del que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a aquellos enemigos míos que no quisieron que yo llegara a reinar sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y habiendo dicho esto, seguía adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del llamado Monte de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el que ninguno de los hombres se sentó nunca, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, diréis así: porque el Señor tiene necesidad de él. Yendo entonces los enviados, hallaron como les dijo, y mientras ellos desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor tiene necesidad de él. Y lo llevaron a Jesús, y echando encima sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús, y al avanzar él, tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se regocijaron y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo, dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh si tú también conocieras en este día lo conducente a la paz. Pero ahora fue ocultado de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti, y te rodearán por todos lados, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo señalado de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que estaban vendiendo, diciéndoles: está escrito: y mi casa será casa de oración, pero vosotros la hicisteis una cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas
Y los más prominentes del pueblo procuraban destruirlo, y no hallaban qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Capítulo 20. Aconteció que en uno de los días, mientras él enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le hablaron, diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Respondiendo, les dijo, yo también os preguntaré un asunto, y respondedme vosotros, ¿el bautismo de Juan era del cielo, o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si dijéramos, del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola, cierto hombre plantó una viña, y la arrendó a unos labradores, y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió a un esclavo a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro esclavo, pero ellos también a éste, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron con las manos vacías. Y volvió a enviar a un tercero, y ellos también a éste lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a éste respetarán. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué les hará, pues, el señor de la viña? Irá, y destruirá a estos labradores, y dará la viña a otros. Al oírlo, dijeron, nunca suceda. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, ¿qué significa, pues, esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿esta llegó a ser cabeza de ángulo? Todo el que caiga sobre esta piedra, será quebrantado, pero sobre aquel que caiga, lo desmenuzará. Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Y acechándolo, enviaron espías que pretendieran ser justos, para atraparlo en alguna palabra, a fin de entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas verdaderamente el camino de Dios. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Percibiendo la astucia de ellos, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién tiene imagen e inscripción? Ellos dijeron, de César. Él les dijo, así, pues, dad a César lo de César, y a Dios lo de Dios. Y no pudieron asirse de ninguna de sus palabras delante del pueblo, y maravillados por su respuesta, callaron. También se acercaron algunos de los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y éste fuera sin hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran, pues, 7 hermanos, y el primero, habiendo tomado mujer, murió sin hijos. También el segundo y el tercero la tomaron, y así también los 7 no dejaron hijos y murieron, y finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos llega a ser mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y de la resurrección de entre los muertos, no se casan ni son dados en casamiento, pues ya no pueden morir más, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y en cuanto a que los muertos resucitan, Moisés también lo indicó en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Respondiendo entonces algunos de los escribas, dijeron, Maestro, muy bien dijiste. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces él les dijo a ellos, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el rollo de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos, guardaos de los escribas,
de los que andan con amplios ropajes y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas, y por pretexto oran largamente. Estos tendrán un juicio más severo. Capítulo 21. Y levantando la mirada, vio a los ricos echando sus contribuciones en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre echando allí 2 leptones, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y mientras algunos hablaban acerca del templo, porque estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: De estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo, pues, serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal cuando estén a punto de suceder estas cosas? Él dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy. Y, el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis guerras e insurrecciones, no estéis aterrorizados, porque estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Será levantada nación contra nación, y reino contra reino. No solo habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares, sino también sucesos aterradores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Os será ocasión para testimonio. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano para defenderos, pues yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Y seréis entregados aún por padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Adquirid vuestras almas con vuestra perseverancia. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, salgan de la región, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y habrá señales en el sol, la luna, y las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las gentes en desesperación por el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, lo veis, y por vosotros mismos sabéis que ya el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Mirad, pues, por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean cargados con libertinaje y embriaguez, y con los afanes de esta vida, y aquel día os venga de repente como un lazo, porque vendrá sobre todos los que están sentados sobre la faz de toda la tierra. Estad alerta, pues, en todo tiempo rogando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a suceder, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, pero después de salir, pasaba las noches en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él de madrugada para oírlo en el templo. Capítulo 22. Se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, la llamada Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, del número de los 12, y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados, sobre cómo se lo entregaría. Y se alegraron, y acordaron darle plata. Y él se comprometió,
y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la multitud. Llegó, pues, el día de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entra, y decid al amo de casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que comeré la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparad allí. Y fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se reclinó, y los apóstoles con él, y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca. Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que está siendo dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero, ay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Y ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él entonces les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que se reclina, o el que sirve? ¿No es el que se reclina? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo, cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tiene bolsa, tómela, lo mismo también alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y cómprela. Porque os digo que esto que ha sido escrito debe cumplirse en mí, y fue contado con los inicuos. Porque ciertamente todo lo concerniente a mí tiene cumplimiento. Ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, es suficiente. Y saliendo, se fue, según la costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se levantó de la oración, yendo a los discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el llamado Judas, uno de los 12, los precedía, y se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos con espada? Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó su oreja derecha. Entonces Jesús tomó la palabra, y dijo, basta de esto. Y tomando la oreja, lo sanó. Y dijo Jesús a los principales sacerdotes, y magistrados del templo y a los ancianos que habían llegado contra él, ¿cómo contra un bandido habéis salido con espadas y con garrotes? Estando yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora, y la potestad de la tiniebla.
Después de arrestarlo, lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro los seguía de lejos. Y habiendo encendido un fuego en medio del patio y sentándose juntos, Pedro se sentó en medio de ellos. Entonces una criada, viéndolo sentado frente a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «No lo conozco, mujer». Un poco después, otro lo vio, y dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro insistió, diciendo: «De verdad este también estaba con él, pues también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y al instante, estando él aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, tal como le había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que lo tenían preso se burlaban de él golpeándolo, y después de vendarlo, le preguntaban, diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían muchas otras cosas, blasfemando contra él. Cuando se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, principales sacerdotes y también escribas, y lo llevaron ante su Sanedrín. Y dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Pero él les dijo: «Si os lo dijera, de ningún modo creeríais, y si os preguntara, de ningún modo responderíais. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Entonces todos dijeron: «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo: «Vosotros decís que yo soy». Ellos entonces dijeron: «¿Qué más necesidad tenemos de un testimonio? Porque nosotros mismos lo oímos de su boca». Capítulo 23. Y levantándose toda su asamblea, lo llevaron a Pilato. Y comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hallamos que éste descarría nuestra nación. Y no solo prohíbe dar tributo a César, sino que él mismo dice ser Cristo, un rey». Entonces Pilato le preguntó, diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondiendo, dijo: «Tú lo dices». Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes: «Ningún delito hallo en este hombre». Pero ellos insistían, diciendo: «Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, y comenzando desde Galilea llega hasta aquí». Al oír Pilato, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente, porque por haber oído acerca de él, desde hacía bastante tiempo deseaba verlo, y esperaba ver algún milagro hecho por él. Y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo están acusando con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y Herodes y Pilato se hicieron amigos en aquel día, pues había una enemistad existente entre ellos. Pilato entonces, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes, y al pueblo, les dijo: «Me presentasteis a este hombre como uno que amotina al pueblo, pero he aquí yo, habiéndolo interrogado delante de vosotros, ningún delito de los que lo acusáis hallé en este hombre, y tampoco Herodes, porque nos lo remitió, y mirad, nada digno de muerte hay que haya sido hecho por él. Después de azotarlo, pues, lo soltaré». Pero todos gritaron a una, diciendo: «Quita a este, y suéltanos a Barrabás». El cual había sido echado en la cárcel por una insurrección ocurrida en la ciudad, y por un homicidio. Y Pilato, deseando soltar a Jesús, los llamó otra vez. Pero ellos gritaban, diciendo: «Crucifícalo. Crucifícalo». Él entonces les dijo por tercera vez: «Pues qué mal hizo éste. Ningún delito de muerte hallé en él. Después de azotarlo, pues, lo soltaré». Pero ellos insistían a grandes voces, demandando que fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Y Pilato sentenció que se ejecutara la demanda de ellos. Soltó entonces al que pedían, que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y cuando lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cireneo, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y lo seguía mucha gente del pueblo, y de mujeres que se dolían y lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días en los cuales dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará en el seco? Y también eran conducidos otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a derecha, el otro a izquierda. Y echaron suertes para repartirse sus vestidos. Y el pueblo estaba observando, y también los magistrados se burlaban, diciendo, salvó a otros, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el escogido. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción encima de él, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo, ¿ni aun temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros, en verdad, justamente padecemos, porque de las cosas que hicimos estamos recibiendo, pero nada impropio hizo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se eclipsó, y el velo del santuario se rasgó por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificó a Dios, diciendo, realmente este hombre era justo. Y todas las multitudes reunidas por este espectáculo, viendo lo acontecido, volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, permanecían de lejos viendo estas cosas. Y he aquí un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo, este no había consentido a la decisión ni a la actuación de ellos, natural de Arimatea, ciudad de los judíos, que estaba esperando el reino de Dios, se acercó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde aún nadie había sido puesto. Era día de preparación, y comenzaba el reposo. Y siguiendo de cerca, las mujeres que habían llegado con él desde Galilea, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Capítulo 24. Pero al primer albor del día 1 de la semana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas preparadas. Y hallaron rodada la piedra del sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y quedaron muy desconcertadas por esto, pero he aquí, dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban atemorizadas y cabizbajas. Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y resucitar al tercer día. Y se acordaron de sus palabras, y cuando regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, y María, la de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio, y no las creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y agachándose, vio los lienzos vacíos, y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. El mismo día, he aquí dos de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí de todas estas cosas acontecidas. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les dijo, ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con rostros sombríos, y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Les dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, las cosas acerca de Jesús el Nazareno,
quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a libertar a Israel, pero, además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto. Aunque algunas mujeres de entre nosotros, después de ir muy temprano al sepulcro, nos asombraron, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y hallaron tal como también dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer estas cosas y entrar en su gloria?» Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea a donde iban, él dio la impresión de ir más adelante. Pero ellos lo constriñeron, diciendo: «Quédate con nosotros, atardece y ya ha declinado el día». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan lo bendijo, y después de partirlo, les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. Y se dijeron el uno al otro: «¿No estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?» Y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Realmente el Señor fue resucitado y fue visto por Simón». Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino, y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Mientras ellos decían estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos, y les dice: «Paz a vosotros». Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, al pensar que veían un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados, y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo». Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa del gozo y del asombro, aún no creían, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos entonces le dieron parte de un pescado asado. Y tomándolo, comió delante de ellos, y les dijo: «Estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo padecería, y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Y los condujo hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndolo adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.